La noche cae sobre la tierra como un manto antiguo, tejido con los susurros de generaciones que han transitado entre el miedo y la fe. Es 31 de octubre, una fecha donde las puertas del tiempo parecen abrirse y los velos entre el mundo de los vivos y el de los muertos se disuelven lentamente. La mayoría la conoce como Halloween, pero pocos recuerdan de dónde viene esa palabra que resuena con ecos de misterio y de eternidad. Todo comenzó hace más de 2000 años, en las verdes y brumosas tierras celtas, cuando un pueblo celebraba el fin del verano y el inicio del invierno con una festividad llamada Samhain. Era el momento en que las cosechas se guardaban, el calor se desvanecía y la oscuridad reclamaba su espacio en el calendario. Los celtas creían que esa noche, los espíritus regresaban a la tierra buscando lo que habían dejado inconcluso. No era solo un tiempo de miedo, sino también de respeto profundo por el ciclo de la vida y la muerte. Las fogatas se encendían en los campos, las familias se reunían alrededor del fuego sagrado, y los druidas, los antiguos sabios, ofrecían plegarias a los dioses para pedir protección. En medio del humo y las llamas danzantes, se decía que los espíritus podían encontrar el camino hacia la paz o hacia los vivos. Con el paso del tiempo, el mundo cambió y también las creencias. Llegó el cristianismo a esas tierras lejanas, trayendo su mensaje de redención. Así, la antigua celebración fue transformándose y el Samhain se convirtió en la víspera de una nueva fiesta, la All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que más tarde se resumiría como Halloween. Pero su esencia ancestral nunca desapareció por completo. Hoy, mientras millones de luces iluminan calabazas talladas y niños ríen disfrazados, aún resuena algo de aquel antiguo eco celta, un recuerdo grabado en las raíces del alma humana. Porque, en el fondo, Halloween no trata solo de temor o diversión. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a mirar sus sombras para descubrir la esperanza que brilla detrás de ellas. Y así, entre fuego y oscuridad, comenzó el viaje espiritual de una tradición que aún nos une en cada rincón del mundo, recordándonos que incluso en la noche más sombría puede encenderse una pequeña luz. El Samhain no era solo una fiesta para los antiguos celtas, era un umbral entre dos mundos. Creían que, durante esa noche, las fronteras entre lo humano y lo espiritual se disolvían. El aire se impregnaba de un silencio reverente, los animales se inquietaban, y los ancianos hablaban con voz temblorosa de presencias invisibles que caminaban entre los vivos. Pero a pesar del temor, había un propósito más profundo: entender que la muerte no era un final, sino un regreso a la esencia, al hogar del alma. Las aldeas se cubrían de neblina. En lo alto de las colinas, los druidas encendían enormes hogueras, símbolo de purificación y renacimiento. Las llamas crepitaban como si dialogaran con los cielos. Cada familia tomaba una antorcha encendida de aquel fuego sagrado para llevarla a su hogar, un gesto que representaba la protección contra los malos espíritus y la luz que guía en medio de la oscuridad. Ese fuego era más que calor, era la fe hecha visible, un recordatorio de que, incluso en el invierno de la vida, podía arder una chispa de esperanza. Con el tiempo, el miedo a los espíritus se mezcló con respeto. Las personas dejaban ofrendas en las puertas, pan, frutas o semillas, esperando apaciguar a las almas errantes. Otros se disfrazaban con pieles de animales para confundirse entre los fantasmas y pasar desapercibidos. Sin saberlo, estaban dibujando los primeros trazos de lo que siglos después sería el Halloween moderno. Pero cuando el cristianismo expandió su luz por Europa, el antiguo Samhain comenzó a transformarse. La Iglesia, en vez de eliminarlo, lo abrazó con un nuevo significado. El Papa Gregorio III determinó que el 1 de noviembre sería el Día de Todos los Santos y el 2, la conmemoración de los fieles difuntos. Así, la víspera, el 31 de octubre, se convirtió en la All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, un tiempo de oración, pero también de recuerdo. Lo que antes era miedo,
empezó a mezclarse con devoción. Las almas seguían presentes, sí, pero ya no como enemigos invisibles, sino como seres amados que esperaban oración y luz. La antigua fogata celta se convirtió en la vela cristiana. El fuego seguía ardiendo, solo que ahora en los corazones de quienes oraban por los que habían partido. Y así, entre la tradición pagana y la fe cristiana, nació una nueva dualidad: el miedo y la esperanza, la muerte y la vida. Halloween no era solo una noche de sombras, sino una ventana a nuestra eterna búsqueda de sentido. Con el paso de los siglos, el antiguo Samhain viajó más allá de las tierras celtas, transformándose a cada generación. Pero una historia, entre todas, resistió el tiempo y los cambios: la leyenda de Jack O'Lantern, el hombre que engañó al mismísimo diablo. Cuentan los viejos relatos irlandeses que Jack era un campesino astuto, pero de alma oscura. Vivía engañando y burlándose de todos, incluso de las fuerzas del mal. Una noche, mientras caminaba borracho por el camino, el diablo se le apareció para llevarse su alma. Sin embargo, Jack, con su ingenio, lo convenció de subir a un árbol para tomar una manzana. Cuando el demonio ascendió, Jack talló una cruz en el tronco, atrapándolo en lo alto. El trato fue simple: jamás podría reclamar su alma. El diablo, furioso, pero vencido, aceptó. Pasaron los años, y cuando Jack murió, su vida llena de engaños no le permitió entrar al cielo. Pero el infierno tampoco podía recibirlo, porque el diablo había jurado no tenerlo. Sin un lugar donde ir, Jack quedó condenado a vagar eternamente por la tierra, con solo un carbón encendido que el diablo le arrojó para iluminar su camino en la oscuridad. Lo colocó dentro de un nabo vacío, convirtiéndolo en su linterna. Así nació el mito del alma errante, Jack of the Lantern. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, reemplazaron los nabos por calabazas, más grandes y fáciles de tallar. Las llamas en su interior recordaban aquel fuego condenado, ese resplandor que brillaba entre las sombras para ahuyentar los malos espíritus y a la vez simbolizar la luz que no se apaga ni siquiera en los corazones perdidos. Con el tiempo, las calabazas se llenaron de sonrisas torcidas y miradas fantasmales, una mezcla de temor y diversión. Pero detrás de cada rostro tallado había una historia: la del alma que busca redención, la del corazón humano que se niega a ser absorbido por la oscuridad. Las calles modernas se llenan de luces y risas cada 31 de octubre, pero en la raíz de todo aún vive ese mensaje silencioso. Incluso en la tiniebla más espesa, hay una chispa que guía. El fuego de Jack ya no quema, ilumina. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué sombras seguimos cargando y qué luz aún nos queda para seguir caminando. Esa es la verdadera llama de Halloween, no el miedo, sino la búsqueda de la redención, el recordatorio de que cada alma, por más perdida que parezca, aún puede encontrar su camino de regreso al hogar. Cuando los barcos partieron desde Irlanda y Escocia rumbo al Nuevo Mundo, llevaron consigo costumbres, canciones y memorias que se negaban a desaparecer. Entre ellas, viajaba el eco de Samhain y la historia de Jack, encerrada en una calabaza luminosa. Al llegar a América, los inmigrantes encontraron un paisaje diferente, pero el mismo misterio en los cielos oscuros del otoño. La sensación de que, en esa noche especial, la frontera entre la vida y la muerte se volvía delgada como un suspiro. Las aldeas del norte comenzaron a celebrar con fogatas, desfiles y pequeñas reuniones. Los niños recorrían las casas pidiendo dulces o pequeñas monedas, repitiendo una versión antigua de lo que algún día sería el trick or treat. Aquellos gestos eran herencia de antiguas peticiones en honor a las almas del purgatorio. En Europa, los pobres pedían soul cakes a cambio de rezar por los difuntos. En el nuevo continente, esa oración se transformó en juego, pero su esencia seguía viva. Era un intercambio de esperanza, una danza entre la generosidad y la memoria.
Bajo la influencia de muchas culturas, irlandesa, escocesa, inglesa y más tarde estadounidense, Halloween comenzó a tomar una nueva forma. Ya no era solo un rito espiritual, sino una celebración de comunidad. Las fogatas se convirtieron en linternas, los cánticos en risas y los viejos trajes de pieles en disfraces coloridos. Sin embargo, en el fondo de cada risa infantil y de cada vela encendida, seguía latiendo un mismo corazón: el deseo humano de recordar, de honrar y de vencer al miedo con luz. En los pueblos americanos, el color anaranjado de la cosecha se mezcló con el negro de la noche, formando los dos tonos eternos del Halloween. Uno simbolizaba la vida, el fuego, la abundancia; el otro, la muerte, el misterio, lo desconocido. Juntos contaban una verdad que atraviesa los siglos. Sin oscuridad, no se reconoce la luz. Sin final, no hay renacimiento. Así, lo que nació como un antiguo rito celta, se transformó en un símbolo universal. Con cada calabaza iluminada, la humanidad renovaba sin saberlo un antiguo pacto con su memoria. Nunca olvidar la frontera invisible entre lo que fue y lo que aún respira en el alma. Las olas llevaron los barcos, pero también los espíritus de una creencia. Y cuando la tradición echó raíces en América, algo nuevo floreció. El miedo se volvió celebración y el recuerdo se llenó de colores. Halloween había cruzado el océano y comenzaba su segunda vida. El Halloween que nació en América fue distinto al que los celtas imaginaron, pero su esencia seguía vivos. Durante el siglo XIX, las calles de las pequeñas ciudades comenzaron a llenarse de niños que cantaban y pedían dulces, llevando faroles tallados con formas grotescas y divertidas. Lo que alguna vez fue una noche de fuego y plegarias, ahora se convertía en un festival lleno de risas, imaginación y misterio. Con el tiempo, Halloween se transformó en el espejo cultural de la humanidad moderna. Las máscaras y disfraces, que en su origen servían para confundirse entre los espíritus, se convirtieron en una forma de juego y libertad. Por una noche, cada persona podía ser quien quisiera: héroe o villano, miedo o esperanza, realidad o fantasía. Detrás de cada máscara se escondía, quizás, una necesidad invisible: la de ser comprendido, la de mirar el propio miedo sin temerlo. En los vecindarios iluminados, las puertas se abrían al sonido de pequeñas risas que decían "trick or treat". Ese gesto cotidiano conservaba un significado antiguo: el intercambio entre el bien y el mal, entre dar y recibir, entre temer y compartir. Los dulces reemplazaron las oraciones, pero en el corazón del acto seguía viviendo la misma pregunta que los druidas formulaban ante el fuego: ¿qué damos para mantener encendida la luz? Las películas, las decoraciones y la imaginación colectiva hicieron de Halloween un fenómeno mundial. Pero más allá de las luces y los disfraces, la fecha conservó su esencia más profunda: la memoria de los que partieron y el valor de los que siguen aquí. En cada vela que parpadea hay un alma recordada. En cada niño que ríe hay una promesa de vida nueva. En cada sombra que se disuelve bajo una lámpara hay un triunfo de la esperanza sobre el miedo. Halloween ya no pertenece a un solo pueblo ni a una sola religión. Es la historia de todos los que han amado, perdido y aprendido a seguir. Una noche que nos recuerda que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su escenario. Porque cuando cae la noche del 31 de octubre, algo más que el viento se levanta. Es la voz del pasado que llama a las puertas del presente, preguntando si aún sabemos escuchar el susurro del alma. La noche avanza, los fuegos vuelven a encenderse, y una antigua verdad se repite como un eco en el tiempo: que la muerte no vence, solo transforma. Con el paso del tiempo, Halloween dejó de ser solo una noche de fuego y misterio para convertirse en un reflejo del mundo moderno. Las calles se llenaron de luces artificiales, los escaparates se tiñeron de naranja y negro, y las calabazas se multiplicaron como centinelas brillantes ante las puertas de millones de hogares. Lo que comenzó como un rito espiritual,
una conversación entre la vida y la muerte. Parecía ahora una fiesta llena de historias inventadas, rostros pintados y risas sinceras. Pero si uno observa con el alma en silencio, puede descubrir que, debajo del bullicio y los adornos, aún permanece el mismo anhelo antiguo. La necesidad humana de reconciliar la oscuridad con la esperanza. Las máscaras modernas no ocultan tanto como revelan. Cada una, sin saberlo, muestra un fragmento de lo que tememos o deseamos ser. El vampiro que no muere, el fantasma que no encuentra descanso, el héroe que se enfrenta a lo desconocido. Todos son metáforas del corazón humano latiendo en medio de sus propias batallas. Esa noche, el mundo entero se detiene por un instante. Luces titilan en las ventanas. El viento sopla con voz melancólica y las hojas caen como recuerdos dorados. Es como si la naturaleza también celebrara ese tránsito entre el ayer y el mañana, entre el alma y la eternidad. Cada dulce entregado, cada risa compartida, es un gesto que conecta a los vivos con los que ya partieron. Aunque muchos lo ignoren, ese es el verdadero propósito oculto de esta festividad, que ha cruzado siglos y mares. El Halloween comercial no ha destruido su espíritu, solo lo ha transformado, vestido de colores nuevos, adaptado a los lenguajes del tiempo presente. La esencia sigue ahí, intacta, esperando que alguien la escuche, porque al final, no son las calabazas, los disfraces ni los dulces los que dan sentido a la noche, sino el pequeño fuego que sigue encendido dentro de cada corazón. Una llama que nos recuerda que toda sombra necesita una luz para existir, y que la muerte, lejos de separarnos, nos une en la certeza de que el amor y la memoria jamás desaparecen. Halloween, en su raíz más profunda, no celebra el miedo, celebra la vida después de él, en medio de las risas y los disfraces, entre los ecos de las leyendas antiguas. Aún se escucha el susurro eterno del Samhain, el mismo que hace milenios llenó de fuego los cielos celtas. No temas a la oscuridad, porque ella solo revela la fuerza de tu luz. Cada 31 de octubre, sin importar el país o la lengua, sucede algo que escapa a los ojos, pero no al espíritu. Es como si una suave corriente de energía recorriera el mundo entero. Las luces se encienden, las risas llenan las calles, y en algún lugar, silenciosamente, alguien recuerda a un ser querido. Esa coincidencia no es casualidad. Halloween, aunque cambie de forma, sigue siendo un puente invisible entre los vivos y los muertos. Los antiguos creían que las almas regresaban en esa fecha para visitar sus antiguos hogares, y que bastaba una vela encendida junto a una ventana para guiarlas en el camino. Hoy, sin darnos cuenta, seguimos haciendo lo mismo. Cada luz que colocamos, cada llama que arde dentro de una calabaza, es una señal al cielo que dice: no te hemos olvidado. Porque el amor, aun cuando la muerte lo toca, no desaparece, solo cambia de forma. Hay algo profundamente humano en esa costumbre de encender luces en la noche más oscura. Lo hacemos desde los albores de la historia para espantar lo desconocido, para afirmarnos frente al miedo, para decirle al vacío que no nos rendimos. Y en esa resistencia luminosa está el verdadero poder del Halloween. Recordarnos que la vida siempre encuentra una forma de brillar, incluso cuando todo parece dormirse bajo el manto de la noche. Los que partieron siguen habitando en la memoria. No están atrapados en otro mundo, sino en los recuerdos que compartimos, en los nombres que pronunciamos con ternura, en las historias que repetimos al calor de una vela. Cada risa que se escapa esa noche es un eco del pasado, un testimonio de que seguimos siendo parte de algo más grande que el tiempo. Porque cuando la oscuridad se posa sobre los tejados y el frío del otoño cubre la tierra, no estamos solos. Las sombras son solo recordatorios de una presencia eterna. Cada alma que amamos permanece, invisible, pero cercana, caminando junto a nosotros mientras sopla el viento de octubre. Halloween, en su esencia más pura, no es una noche de fantasmas, es una noche de reencuentros,
Es el suspiro del mundo espiritual tocando la realidad tangible. El instante en que los corazones se alinean entre lo que fue y lo que todavía late. Una noche en que la fe, la memoria y el misterio se abrazan con ternura. Y mientras millones celebran sin pensar en ello, el alma, en lo más profundo, sabe la verdad. Que esta noche es un recordatorio de quiénes somos, de dónde venimos y de que el amor jamás muere. Esa noche, mientras el viento susurra entre los árboles desnudos y las hojas crujen bajo los pasos del otoño, millones de almas despiertan en la memoria del mundo. Algunas vienen con suavidad, como un pensamiento dulce que roza el corazón. Otras, en cambio, llegan con la fuerza de una emoción que no ha sabido marcharse. Dicen que, en Halloween, los espíritus buenos caminan entre nosotros, buscando los rostros de los que alguna vez amaron, reconociendo, en silencio, la luz que aún los llama. En muchas culturas, las familias dejan comida sobre la mesa, agua junto a las ventanas, o velas encendidas en los caminos. No lo hacen por superstición, sino por amor. Es un gesto de fe que atraviesa los siglos, la certeza de que el alma trasciende la muerte. En las llamas que bailan, en las sombras que se mueven, algunos juran ver señales, miradas invisibles, destellos de presencia, no importa si es verdad o no. Lo importante es lo que inspira, la esperanza de que nunca estamos totalmente separados. Los ancestros, creían los druidas, regresaban para bendecir la casa y proteger los campos. Los cristianos, más tarde, oraban por esas almas para ayudarlas a encontrar descanso. Y hoy, aunque el mundo ha cambiado, algo en nosotros sigue sintiendo esa conexión. Tal vez por eso, cada 31 de octubre, el aire parece distinto, cargado de una vibración leve, casi sagrada, que estremece sin asustar. Hay quienes dicen que, si escuchas con atención en medio de la noche, puedes sentir una presencia detrás del viento, una brisa que acaricia los recuerdos y limpia el alma. Y aunque los ojos no vean nada, el corazón reconoce lo invisible. Halloween es, en lo profundo, una gran conversación sin palabras entre los que fueron y los que somos. Una promesa que atraviesa los siglos, que el amor no termina con la vida, y que mientras exista una chispa de memoria, ningún espíritu será olvidado. Así, cada vela encendida no solo ilumina la oscuridad externa, sino la interna, la del alma que busca perdón, consuelo o simplemente un motivo para seguir amando. Porque todos, en el fondo, somos viajeros entre dos mundos, el visible y el eterno. Y en Halloween, esos mundos, por un breve momento, se tocan. Hay quienes aseguran que, durante la noche de Halloween, el viento cambia de sonido. No es el mismo susurro que acaricia las ramas cualquier otro día. Tiene una melodía antigua, como si arrastrara historias que el tiempo no ha sabido borrar. Algunos lo llaman superstición, pero para otros es el eco de las almas que viajan en busca de un recuerdo, un nombre, una oración que las libere del silencio. En los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, se cuentan relatos que pasan de generación en generación. Historias de abuelas que despiertan al sentir una mano invisible posarse sobre su hombro. De niños que sueñan con seres amados ya ausentes. De velas que arden más intensamente justo al pronunciar un nombre querido. Quizás nada de eso pueda probarse, pero tal vez tampoco sea necesario. Porque el misterio existe para recordarnos que hay cosas que solo pueden entenderse con el corazón. Una noche de Halloween, según una vieja crónica escocesa, un joven campesino juró ver a su madre fallecida a orillas del lago. Ella no habló, solo sonrió, y en su mirada había paz. Al amanecer, el muchacho encontró una carta que ella le había dejado antes de morir, escondida en un viejo cofre. Desde entonces, él encendía una lámpara cada 31 de octubre, convencido de que, de alguna manera, aquella noche los mundos volvían a encontrarse. Estas historias no son de miedo, sino de esperanza. Son recordatorios de que la muerte no es una línea final, sino una puerta entreabierta.
una frontera que el amor cruza sin titubear. Halloween, cuando se mira con el alma, no celebra lo macabro, sino lo eterno. Cada susurro del viento, cada sombra que vibra en la penumbra, podría ser un mensaje suave que viene desde el más allá. Todavía estoy contigo. Así, los sonidos de la noche dejan de infundir temor y se convierten en melodías familiares. El viento no trae fantasmas, sino memorias. Y mientras el fuego de las calabazas ilumina las puertas del mundo, una antigua verdad respira entre las sombras. No hay oscuridad tan densa que pueda extinguir el amor que deja una vida. Halloween, entonces, no es una noche de muerte. Es una noche de conexión. Es el instante en que los vivos recuerdan para que los ausentes sigan existiendo. Y las almas, agradecidas, responden desde el misterio del viento. En un pequeño pueblo rodeado de colinas, había una casa antigua que cada año, sin falta, encendía un farol en la ventana durante la noche de Halloween. Los vecinos decían que dentro vivía una mujer solitaria llamada Elena, una maestra que había perdido a su hijo hacía muchos años. Cada 31 de octubre, mientras los niños recorrían las calles disfrazados y riendo, ella permanecía en silencio, con la mirada fija en la tenue luz del farolillo. Nadie sabía con certeza por qué lo hacía, pero todos respetaban ese rito. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas chocaran contra los cristales como dedos impacientes. Elena, con el corazón lleno de recuerdos, se sentó junto a la ventana. Frente a ella, la llama del farol parpadeaba suavemente. Cerró los ojos y por un instante creyó oír aquella voz pequeña que alguna vez la llamara mamá. Abrió la ventana solo un poco, dejando que el aire frío entrara y que la vela bailara con más fuerza. «Si me estás escuchando», susurró, «aquí sigue tu luz, hijo mío». En ese momento, algo inexplicable ocurrió. La llama, en lugar de apagarse, se hizo más grande, más viva. Era como si alguien invisible soplara desde la otra orilla del tiempo, alimentando aquel fuego. Elena sonrió entre lágrimas. No había miedo, solo una paz profunda. No era necesario ver nada más. El alma reconoce cuando algo imposible sucede, y en su corazón entendió que no estaba sola, que el amor, de alguna manera, había regresado a casa. Los vecinos cuentan que, al amanecer, el farol seguía ardiendo, aunque la vela ya debía haberse consumido muchas horas antes. Algunos dijeron que fue el viento, otros, el calor del vidrio. Pero Elena sabía la verdad. Sabía que, esa noche, su hijo había cruzado el puente invisible que une lo eterno con lo terrenal, solo para recordarle que seguía amándola. Desde entonces, nadie en el pueblo volvió a pasar una noche de Halloween sin encender una luz en sus ventanas. No por superstición, sino por gratitud. Porque aquella historia les enseñó que la muerte no calla el amor, solo le cambia la voz, y que incluso la oscuridad de una noche tan larga puede encenderse con una sola llama, la de la fe. El farol en la ventana siguió brillando por muchos años, y quienes lo veían decían que su luz no era como las demás. Tenía el color del alma y la forma de la esperanza. La historia del farol en la ventana comenzó a extenderse más allá del pequeño pueblo. Algunos la escuchaban con ternura, otros con escepticismo, pero nadie podía negar que había algo distinto cada vez que se acercaba la noche de Halloween. El viento parecía más suave, las calles más silenciosas y las luces más cálidas. Era como si el alma de aquel niño y de tantos otros flotara entre las sombras para recordarle al mundo que nada se pierde cuando se ama. Elena envejeció, pero cada año repetía su ritual. Colocaba la vela en el mismo farol, limpiaba la ventana y se quedaba mirando hasta que la primera luz del amanecer tocaba el cristal. Nunca volvió a llorar con tristeza. Su llanto se transformó en gratitud. Había comprendido que no necesitaba ver a su hijo para sentirlo. La presencia de los que amamos no se disuelve con la muerte. Simplemente cambia de forma. Se vuelve aroma, luz, sonido.
un destello en medio del silencio. Una noche, ya muy anciana, Elena escribió una carta. La dejó junto al farol y se acostó tranquila. En la carta decía: «No temas, hijo mío. La oscuridad no existe para quienes aprendieron a brillar por dentro. Si tú me ves desde el cielo, yo también te miro desde aquí, y en cada chispa del fuego encuentro tu risa». A la mañana siguiente, su cuerpo reposaba en paz, y la llama continuaba encendida, más viva que nunca. El pueblo la despidió con flores y canciones suaves. Pero cuando cayó la noche del 31 de octubre, algo los conmovió profundamente. Todas las ventanas del vecindario tenían una luz. Fue así como nació una nueva costumbre. Sin que nadie lo ordenara, las familias comenzaron a encender una vela cada Halloween, no solo por los muertos, sino por los vivos. Por todos los que aún buscan razones para creer que hay un lazo indestructible entre ambos mundos. Con el tiempo, aquella tradición se mezcló con las de otros lugares y tomó diferentes nombres, pero su esencia permaneció intacta. Era el mismo mensaje que había cruzado siglos desde los antiguos celtas. La vida y la muerte no son opuestas, sino parte de un mismo latido. Esa llama que encendió una madre por su hijo se propagó, convirtiéndose en símbolo de fe, de reencuentro, de esperanza. Porque el verdadero fuego de Halloween no arde para espantar, arde para iluminar. Ilumina el amor que no se borra, guía las almas que aún buscan su hogar y calienta los corazones que siguen esperando la promesa del amanecer. El tiempo siguió su curso, pero la historia de Elena y su farol nunca se apagó. Quienes alguna vez la conocieron aprendieron a repetir su gesto con devoción silenciosa. Poco a poco, la costumbre se extendió a los pueblos vecinos, cruzó fronteras y tocó corazones en lugares donde nunca había existido. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó, pero cada 31 de octubre, en distintos rincones del mundo, una luz parpadeaba en alguna ventana, como si respondiera a un llamado antiguo. Las ciudades modernas, con sus luces eléctricas y su bullicio nocturno, parecían haber olvidado el valor de una vela encendida. Pero incluso allí, el espíritu de aquella tradición encontraba su manera de sobrevivir. Personas cansadas, solitarias o llenas de nostalgias se detenían un momento junto a una llama, sin saber bien por qué, y sentían algo moverse dentro. Una calma profunda, una tibieza que no venía del fuego, sino del alma. El Halloween moderno, lleno de disfraces, risas y colores, comenzó a tener otro sentido para algunos. Ya no era solo diversión o susto, sino una pausa. Una oportunidad para mirar hacia atrás y recordar. Porque las historias, cuando se comparten, sanan. Y la memoria, cuando se ilumina, reconcilia. De algún modo, la vela de Elena había encendido miles más. Y con cada una verdad que nadie podía negar se volvía a pronunciar. Que el amor se expande, aún desde el silencio. En Asia, América, Europa y África, cada cultura dio su toque. Algunos ofrecían flores, otros panes, otros incienso. Pero en todas la intención era la misma: agradecer y mantener viva la conexión con lo eterno. La llama se convirtió en símbolo universal de aquello que el ser humano más teme perder: el vínculo con lo que ama. Quizás por eso, cuando la noche del 31 de octubre llega, algo en el corazón humano despierta sin razón aparente. Una mezcla de tristeza, respeto y ternura recorre el aire. No importa el idioma, la religión o la costumbre, todos sienten lo mismo: el deseo de creer que, al menos por una noche, los que partieron caminan a nuestro lado. Así, la pequeña llama que una vez ardió en la ventana de una madre se convirtió en un mensaje para el mundo entero. Un recordatorio humilde de que incluso una chispa puede atravesar los siglos, tocando vidas y encendiendo esperanzas donde antes solo había oscuridad. Halloween, entonces, deja de ser una fiesta de fantasmas para ser una celebración del amor que persiste, del espíritu que nunca cede, de esa luz que viaja de corazón en corazón, sin apagarse jamás, a medida que el mundo se llenó de luces artificiales.
Pocos notaron que aquella antigua llama seguía encendiendo corazones, aunque ya no siempre se viera. La modernidad cambió las formas, pero no la esencia, porque el fuego espiritual, ese que arde sin consumir, no necesita del viento ni del aceite. Se alimenta de memoria, de fe y del deseo profundo de mantener viva la conexión con lo eterno. Esa luz interior, esa llama invisible, es lo que Halloween vino a recordarle a la humanidad desde sus orígenes celtas hasta hoy. Los antiguos la llamaban el fuego sagrado, los cristianos la llamaron luz de las almas, y los poetas simplemente esperanza, pero todos hablaban del mismo misterio. La certeza de que dentro de nosotros habita algo que no muere, algo tan inquebrantable que ni la oscuridad de la muerte puede apagar. Cuando enciendes una vela, aunque sea por costumbre, creas un pequeño universo. En su centro arde un símbolo ancestral. La llama no solo brinda luz, escucha, sana y une. Es puente entre mundos, entre tiempos, entre corazones. Tal vez por eso, observarla tiene un efecto tan profundo. En su movimiento tembloroso, el alma encuentra su reflejo. A veces parece débil, a punto de extinguirse, pero basta un leve soplo de aire cálido, un pensamiento de amor, para verla renacer. Así también es la vida, un fuego que se renueva incluso cuando parece imposible. Halloween, detrás de su apariencia festiva, guarda ese mensaje escondido. No celebra la oscuridad, sino el coraje de encender una chispa en medio de ella. Por eso, aunque las calles estén llenas de disfraces y carcajadas, en lo profundo de cada ser hay un momento de silencio, un instante breve donde el corazón recuerda a quienes partieron y siente que, por un segundo, están muy cerca. El mundo ha cambiado, pero la esencia permanece. Halloween no pertenece al miedo ni a lo tenebroso, sino al eterno deseo de encontrar luz en lo desconocido. Y cada vez que un niño enciende una calabaza o alguien deja una vela junto a una ventana, repite sin saberlo una oración que viaja desde el principio de los tiempos. Que la llama nunca se apague dentro de mí, porque esa es la verdadera promesa de esta noche. No hay oscuridad tan grande que pueda apagar la fe, ni distancia tan larga que pueda separar los corazones que se aman. Cada luz encendida en la noche de Halloween es, en realidad, un espejo, un destello donde la humanidad se mira a sí misma y descubre todo lo que teme perder, pero también todo lo que aún puede amar. En la llama que tiembla, la oscuridad se vuelve maestra. Nos enseña que el miedo no existe para dominar, sino para revelar lo que somos capaces de vencer. Cuando los druidas miraban sus hogueras, cuando las familias encendían sus velas, o cuando los niños de hoy iluminan sus calabazas talladas, todos comparten un mismo gesto: buscar sentido en la sombra. Porque el hombre siempre ha necesitado creer que, más allá del fin, hay algo eterno. Y esa certeza, antigua como la primera llama, vive escondida en cada chispa. Las sombras que rodean la luz no son enemigas, al contrario, le dan forma. Sin ellas, el fuego no brillaría con tanta fuerza. Así también sucede con la vida. Solo quien ha conocido la pérdida entiende el valor de la presencia. Solo quien ha enfrentado la noche aprende a amar el amanecer. Halloween nos lo recuerda cada año con dulzura silenciosa. Que la muerte no vino a robarnos la esperanza, sino a enseñarnos dónde esconderla. Por eso, cuando los niños recorren las calles disfrazados, sin miedo a la oscuridad, inconscientemente honran una sabiduría que viene de miles de años atrás. No corren lejos del misterio, juegan con él, se ríen ante las sombras y demuestran que la inocencia tiene su propia luz. Ellos, sin saberlo, mantienen viva la llama que tantas generaciones cuidaron con reverencia. El espíritu de Halloween no está en los fantasmas ni en las historias de terror, sino en el pequeño instante de conexión que todos compartimos. Cuando miramos una llama y pensamos en alguien, cuando el viento sopla y sentimos una presencia, cuando la noche parece más grande, pero el corazón se llena de calma. En esos segundos, el alma reconoce su propio espejo.
porque tal vez el secreto no sea alejar la oscuridad, sino aprender a convivir con ella y entender que dentro incluso del miedo se esconde un mensaje de amor. Halloween susurra esa lección con cada luz, cada sonrisa y cada sombra, que la vida y la muerte son solo dos reflejos de una misma eternidad. En muchos lugares del mundo, Halloween aún guarda fragmentos de sus antiguos significados, aunque disueltos en el paso del tiempo. Tal vez pocos sepan que, según las viejas tradiciones, siempre debía haber alguien encargado de cuidar el fuego durante la noche. El guardián, lo llamaban. Era quien velaba para que la llama no se apagara, quien permanecía despierto cuando todos dormían, porque mientras esa luz siguiera ardiendo, el pueblo estaría a salvo del olvido. Con los siglos, aquel guardián dejó de ser una figura visible, pero su papel no desapareció. Hoy todos somos, en cierta forma, guardianes del fuego, de la memoria, del amor, de los sueños de quienes vinieron antes. Cada vez que contamos una historia, encendemos una vela o pronunciamos un nombre querido, continuamos la misión de mantener encendida la llama que da sentido a la existencia. Hay un fuego que no se ve, pero que arde en cada corazón que ama, ora o recuerda. En esa llama se encuentran todas las generaciones, los que fueron y los que serán. Halloween, cuando se vive con el alma abierta, es una invitación a esa tarea invisible: cuidar la luz interior que heredamos. Porque no basta con encenderla, hay que mantenerla viva en medio del viento. El mundo, tan lleno de ruido y pantallas, a veces olvida mirar hacia adentro. Pero basta una noche oscura, un silencio, un resplandor en la penumbra para recordar lo esencial. El fuego, tan frágil y poderoso, representa exactamente eso: nuestra capacidad de brillar incluso en las horas más frías. En cada vela encendida en una tumba, en cada linterna frente a una casa, en cada farol como el de Elena, alguien cumple la antigua promesa. Ser guardián del fuego no significa luchar contra la oscuridad, sino recordarle que no puede reinar sola. Así, cuando la noche llega y las sombras se alargan, el alma del mundo vuelve a encenderse, no por costumbre, sino por instinto. Porque hay algo en nosotros que sabe, desde el principio de los tiempos, que sin luz no hay camino y sin memoria no hay futuro. Y mientras una sola chispa siga viva, la historia continúa latiendo, generación tras generación. Ser guardián del fuego es ser portador de esperanza. Es la tarea más antigua que existe y la más necesaria en estos tiempos. En una ciudad moderna donde las luces eléctricas ocultan las estrellas y el ruido nunca duerme, vivía Clara, una joven enfermera que apenas tenía tiempo para detenerse a mirar el cielo. Había perdido a su abuela el año anterior, una mujer que la crió entre historias de fe y esperanza. Esa noche de Halloween, mientras el mundo celebraba con disfraces y risas, Clara sintió un vacío que ni el trabajo ni la rutina podían llenar. Recordó de pronto una vieja costumbre de su infancia: encender una vela en la ventana para que las almas encuentren su camino. Sin pensarlo demasiado, buscó una vela pequeña, la colocó sobre un plato y apagó las luces del apartamento. Solo la llama permaneció viva, temblando en la penumbra. Clara se sentó frente a ella y por primera vez en mucho tiempo dejó que el silencio hablara. Observó cómo el fuego respiraba despacio, cómo proyectaba sombras suaves sobre las paredes, y entonces el recuerdo de su abuela llenó la habitación, tan claro que parecía real. Las almas no se van del todo, mi niña, solía decirle su abuela. Solo cambian de casa, pero si tú enciendes una luz, ellas sabrán el camino de regreso. Clara sonrió con lágrimas contenidas. Esta luz es para ti, abuela, susurró. Y casi al instante, un aroma familiar a jazmín, el mismo del jardín donde jugaba de niña, llenó el aire. No había miedo, solo paz. La vela parecía moverse con un ritmo propio, como si respondiera a un lenguaje que no pertenecía a este mundo. Esa noche,
Clara no durmió. Se quedó junto a la llama hasta el amanecer, sintiendo que, de alguna manera, la distancia entre los vivos y los muertos era solo una ilusión. Cuando la luz del día entró por la ventana, entendió el verdadero significado de Halloween. No era una celebración del miedo, sino del reencuentro. No de fantasmas, sino de amor. Desde entonces, cada año, Clara enciende una vela y deja la ventana abierta. Algunos de sus vecinos comenzaron a hacer lo mismo. Por si alguien necesita encontrar el camino a casa, dicen. Y así, sin buscarlo, una tradición renació. Una simple luz se convirtió en señal de esperanza en medio del concreto y la prisa. Porque al final, basta una llama, una oración o un recuerdo para que la eternidad roce la vida, aunque sea por una noche. Clara no imaginó que aquel gesto solitario transformaría su entorno. Las primeras veces, nadie notó la pequeña luz junto a su ventana. Pero con los años, el resplandor multiplicado empezó a despertar curiosidad. En su edificio, algunos vecinos dejaron velas encendidas, otros, faroles hechos a mano. Y pronto, la calle entera brilló con pequeñas llamas que titilaban en la noche de Halloween, como un firmamento nuevo sobre la tierra. Ya no había solo dulces ni risas, sino algo distinto, un silencio compartido, cálido y profundo. Las personas se detenían por un momento para mirar las luces, como si recordaran algo olvidado, una emoción que alguna vez sintieron de niños. Y, de manera inexplicable, el ruido de la ciudad se volvía más suave. Halloween recobraba su antiguo espíritu, no de temor, sino de vínculo, de humanidad. Clara, desde su ventana, miró un año cómo un niño encendía una vela frente a su puerta y murmuraba: «Es para mi abuelo». Sintió una oleada de ternura. Comprendió que la llama ya no era suya, había regresado al mundo, como si una voz antigua, la de Elena, o la de tantos que amaron, se manifestara a través de cada alma que escogía iluminar. En ese instante, Clara cerró los ojos y dio gracias, porque la llama que había iniciado en silencio había encendido algo más grande, una herencia para el alma humana. La noche del 31 se volvió, poco a poco, una ceremonia de luz. Personas que no creían en nada comenzaban a hacerlo sin darse cuenta. Encendían una vela por si acaso, y en ese acto, sin nombre ni dogma, renacía la fe. Porque en el fondo, todos sentimos el mismo anhelo, que aquello que amamos no desaparezca. El viento soplaba entre los edificios, haciendo oscilar las llamas como si bailaran al compás de un lenguaje universal. Clara miró su reflejo en el cristal, y al otro lado, creyó ver una figura familiar sonriendo. No fue una visión perfecta, ni una aparición. Fue apenas un destello, un roce de luz que le recordó que la muerte nos separa. Apenas abre un paso hacia otro amanecer. Esa noche comprendió algo que las palabras no pueden nombrar, que cada generación tiene la tarea de mantener encendido el fuego que recibió, de cuidar ese puente invisible entre la memoria y la esperanza. Porque somos peregrinos entre dos mundos, y la luz que portamos no nos pertenece. Solo la llevamos para entregarla al siguiente corazón dispuesto a mantenerla viva. Con los años, la costumbre de encender una vela la noche de Halloween se volvió un símbolo más que una tradición. No importaba si era una llama en una ventana, una linterna en el jardín o incluso la luz tenue de una pantalla proyectando una oración. Lo esencial era la intención: recordar, amar y agradecer. En ciudades de todo el mundo, personas desconocidas unían sus gestos sin saberlo, tejidas por un mismo hilo invisible. La necesidad de sentir que la vida no termina, que siempre queda un resplandor detrás de la sombra. Clara ya era una mujer mayor. Vivía tranquila, rodeada de vecinos que esperaban cada octubre para llenar la calle con luces de todos los colores. A veces les contaba a los niños la historia de Elena, la mujer del farol, o hablaba de los druidas que encendían hogueras para guiar a las almas. Los pequeños escuchaban fascinados,
sin darse cuenta de que estaban heredando un legado que no debía olvidarse, porque cada historia contada enciende un fuego nuevo en quien la escucha. Aquella noche, Clara se quedó de pie frente a su ventana, observando cómo las luces brillaban a lo largo del vecindario. No sintió tristeza, sino una inmensa gratitud. Pensó en su abuela, en Elena, en todos los que iniciaron el camino antes que ella. Comprendió que el fuego había viajado a lo largo de los siglos, cambiando de forma, de lenguaje y de nombre, pero conservando intacto su propósito: unir a los corazones de los que viven y los que ya cruzaron el umbral de la eternidad. El viento frío acarició su rostro. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo la llama de su vela permanecía viva, firme, reflejando su rostro envejecido y sereno. Y fue entonces cuando lo sintió. Una presencia suave, como la brisa que abre una flor. No había palabras, pero Clara comprendió. Las almas no vienen para asustar, sino para indicar que están en paz. Y cuando la paz se comparte, la vida continúa en formas que el cuerpo no comprende. Esa noche, el cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, pudo ver las estrellas entre los edificios. Parecían responder al resplandor de las velas en la tierra, como si el cielo y la humanidad se miraran mutuamente, recordando un pacto antiguo. El eco del tiempo seguía sonando, trayendo el mismo mensaje de siempre: que la luz nunca muere, solo cambia de lugar. Clara apagó suavemente la vela, pero el resplandor permaneció en su corazón. Entendió que el alma humana, como la llama, se renueva en cada búsqueda, en cada memoria, en cada amor que no se olvida. Cuando llegó la siguiente noche de Halloween, la ciudad entera volvió a cubrirse de luces. Las risas de los niños, los disfraces coloridos y el murmullo del viento formaban una sinfonía que no hablaba de miedo, sino de vida. Cada ventana encendida era como una palabra pronunciada en un idioma que todos comprendían sin necesidad de traducir: el idioma del alma. Clara, desde su habitación, miraba las llamas, danzar como si el fuego tuviera su propia memoria. Ya no necesitaba hablar con nadie del pasado porque los sentía presentes, acompañándola en cada respiro. Entendió que lo que une a los vivos y los muertos no es el tiempo, sino el amor. Un amor tan vasto que atraviesa las dimensiones. Un amor que no necesita cuerpo para existir. Mientras las calabazas brillaban afuera y las estrellas resplandecían en lo alto, una paz profunda la envolvió. Pensó en Elena, en su abuela, en los druidas y sus hogueras, en todas las almas que habían mantenido encendida la llama de la esperanza en la historia humana. Pensó también en los niños que correrían riendo esa noche, sin miedo a las sombras, porque alguien les había contado alguna vez que el fuego protege, que el fuego recuerda. El reloj marcó la medianoche. El aire olía a otoño, a hojas secas y a promesa. En ese instante, un leve destello recorrió la habitación. Clara se incorporó lentamente y vio cómo la llama de su vela se alargaba, adquiriendo un tono dorado, casi celestial. No había palabras, solo luz. Una luz que parecía llamarla por su nombre. Y entonces lo comprendió. Había llegado el momento de descansar, de cruzar también el puente del fuego hacia ese lugar donde las llamas nunca se apagan. Cuando la mañana cubrió la ciudad con su claridad, los vecinos notaron que la vela en la ventana de Clara se había consumido, pero en su lugar quedaba un brillo cálido, una huella luminosa en el cristal. Nadie pudo explicarlo, pero todos comprendieron su significado. Aquella noche, la guardiana del fuego había encontrado su camino. Desde ese día, cada 31 de octubre, a las 12 en punto, una brisa leve sopla por la calle y las llamas titilan más intensamente. Algunos dicen que es el viento, otros que es Clara sonriendo desde el otro lado. Pero todos saben que es el alma de la luz, recordando su legado, que una llama encendida por amor nunca deja de brillar. Y así, Halloween volvió a ser lo que siempre fue desde el principio: la noche que nos recuerda que la oscuridad también puede abrazar la vida,
que los que se fueron nunca se van del todo, y que aquellos que encienden una vela hacen más que iluminar la noche. Iluminan el alma del mundo. El tiempo, ese río invisible que todo lo lleva, siguió fluyendo. Pero algo había cambiado. El espíritu del Halloween, aquel que nació entre las hogueras celtas, viajó por los siglos y encontró su reposo en los corazones de quienes aún creen en la luz que vence a la oscuridad. Ya no es solo una fecha, ni una fiesta. Es una memoria compartida, una plegaria silenciosa que dice: aquí sigo, recordando, amando, encendiendo. Y así, en cada rincón del mundo, cuando llega el final de octubre, millones de pequeñas luces se alzan contra la noche. Algunas son velas humildes, otras linternas talladas, otras simples reflejos que brotan del alma. Todas dicen lo mismo: que la vida continúa, que el amor perdura, y que ninguna oscuridad es tan profunda como para olvidar al ser amado. La llama que comenzó en la colina de un pueblo celta sigue ardiendo en las ciudades del presente, en los ojos de los niños, en la fe de los mayores, en los silencios donde el corazón reza sin palabras. Halloween, más allá de los disfraces y las sombras, es la herencia de todos los que alguna vez temieron la oscuridad y aprendieron a iluminarla. Es el testimonio de un pueblo que descubrió que el miedo solo se disuelve con amor, de una humanidad que, en cada llama encendida, reafirma su deseo de permanecer unida a través del tiempo, la memoria y el espíritu. Quizás esa sea la verdad más profunda de esta historia, que no somos cuerpos perdidos en la noche, sino luces que viajan juntas en busca del amanecer. Cada fuego, cada historia, cada alma es una chispa del mismo origen. Y tarde o temprano, todas regresan al mismo resplandor. Y así, cuando las luces de Halloween comienzan a menguar y el alba se asoma, el mundo parece respirar distinto. Tal vez porque, sin saberlo, miles de corazones encendieron al mismo tiempo la llama eterna de la esperanza. La noche se retira, pero el fuego permanece, guiando a quienes siguen su camino y abrazando a los que ya cruzaron. Porque mientras exista una sola vela encendida, un solo corazón que recuerde, un solo amor que resista el paso del tiempo, la historia nunca terminará, solo continuará brillando, igual que siempre, en la noche, en el alma, en la memoria del fuego eterno. Gracias por acompañarme hasta aquí y ser parte de esta historia. Si algo de lo que escuchaste hoy te llegó al corazón, no dudes en compartirlo con alguien más. A veces, una simple luz puede hacer la diferencia en la vida de los demás. Te invito a suscribirte para seguir compartiendo momentos, historias y reflexiones juntos. Y recuerda, cada vez que enciendes una luz, inspiras a otros a mantener viva la suya. Nos vemos en el próximo video. Que tu luz siga brillando y que nunca falte esperanza en tu camino.